Buenos días, compañeros. El día de hoy hablaremos acerca de enfermedades respiratorias. Los subtemas son infecciones respiratorias bajas, tuberculosis, asma bronquial, neumonía obstructiva crónica, neumopatía restrictiva y porfirias. El equipo 6 se encuentra conformado por Bello Hernández Elvira Alejandra, González Rojas Carlos y su servidora, Alba Vera Muñoz Estefanía Alejandra. Buen día, mi nombre es Elvira Alejandra Bello Hernández y vamos a iniciar con las infecciones respiratorias bajas. Estas infecciones del tracto respiratorio inferior son de las infecciones más frecuentes dentro de las infecciones adquiridas en la comunidad. Vamos a tener principalmente a la bronquitis y la neumonía. En primer lugar tenemos a la bronquitis aguda. Esta es una inflamación del árbol bronquial. Como tal es de etiología principalmente viral. Esto quiere decir que ocurre con mayor frecuencia en el otoño y en el invierno. Los virus principales van a ser el rinovirus, coronavirus, adenovirus y en los casos más graves pueden ser secundaria a el virus de la influenza, parainfluenza y al virus sincitial respiratorio. Sin embargo, en el 5% de los casos se han logrado aislar bacterias como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Bordetella pertussis. Para el diagnóstico tenemos que va a ser sintomático, por el cuadro clínico y la exploración física. El cuadro clínico inicia primero con un compromiso moderado de las vías aéreas superiores los primeros días de la enfermedad. Después se va a presentar tos aguda, esta es persistente y va a durar menos de 3 semanas. Es productiva en el 50% de los casos y también se puede acompañar por fiebre, esta de menos de 3 días y puede o no encontrarse un compromiso al estado general. Dentro de la exploración física, esta puede resultar normal o se pueden auscultar sibilancias y ronjos. Es importante mencionar que los pacientes mayores de 60 años o aquellos que tengan alguna patología que les implique inmunosupresión, el cuadro clínico suele ser un poco más sintomático y también aquí el diagnóstico diferencial se tiene que hacer con neumonía. Dentro de los estudios de laboratorio gabinete realmente no se recomienda ocuparlos. Sin embargo, se puede utilizar el estudio, la radiología o la placa de tórax para descartar algún proceso neumónico. En cuanto a tratamiento, este se va a basar principalmente en las medidas sintomáticas o medidas generales, que es descanso o mantener una adecuada hidratación, y se pueden dar medicamentos como antipiréticos o antiinflamatorios o analgésicos. Se puede ocupar paracetamol 500 miligramos de 4 a 6 horas, 3 a 5 días, o ibuprofeno de 600 miligramos cada 6 a 8 horas, por unos 3 a 5 días. Realmente el uso de antibióticos no está indicado, ya que la etiología principal es viral. Tampoco se recomienda el uso de medicamentos antivirales ni corticosteroides. Y básicamente se le tiene que informar a los pacientes sobre los signos y síntomas de alarma, que son disnea, taquipnea, fiebre persistente, sibilancias que tengan hemoptisis, cianosis, confusión o somnolencia, y en caso de que los presentes se tendrá que revalorar. Continuando con el tema de neumonía, tenemos que como tal va a ser una infección aguda del parénquima pulmonar. Esta puede estar causada principalmente por el Streptococcus pneumoniae entre un 20 a 65% de los casos. Sin embargo, también se cuenta con otras etiologías como el Haemophilus influenzae seguido del Staphylococcus aureus. También se pueden tener agentes atípicos como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae o Legionella. También aquí se puede estar causada por virus respiratorios como el virus de influenza, adenovirus, virus sincitial respiratorio, virus de parainfluenza o incluso los coronavirus. En específico, la neumonía adquirida en la comunidad va a ser una infección aguda del parénquima pulmonar que, como ya lo mencionamos, esta se va a manifestar por signos y síntomas de una infección respiratoria de vías bajas
y va a estar presente en los pacientes no hospitalizados y que no tengan un antecedente de haber sido ingresados en el hospital 14 días previos al inicio de sus síntomas. Básicamente se va a transmitir por aspiración o también puede surgir por la propagación hematógena, como es en el caso de la endocarditis tricuspidia, o por una extensión contigua desde el espacio pleural o mediastínico. Básicamente es consecuencia de la proliferación de microorganismos a nivel alveolar y a la respuesta por parte del hospedero. Tenemos que primero los microorganismos que van a llegan a las vías respiratorias bajas por la aspiración y pasan por la nasofaringe, y estos microorganismos, cuando son demasiado pequeños, pueden llegar a los alveolos, y es aquí donde los macrófagos los van a atrapar y eliminar, y estos van a ser eliminados del cuerpo, digamos, por el epitelio mucociliar en dirección ascendente. Cuando la capacidad del macrófago es rebasada para realizar la fagocitosis o la destrucción de los microorganismos, es aquí cuando se va a manifestar una neumonía clínica. En este caso, los macrófagos van a desencadenar una respuesta inflamatoria para reforzar las defensas de la zona baja de las vías respiratorias. Dentro de los factores de riesgo podemos encontrar el alcoholismo, el tabaquismo, a personas que tengan mayores de 65 años. También los que tengan algún trastorno del sistema nervioso, ya sea como un EBC, un traumatismo craneoencefálico, demencia o enfermedad de Parkinson. Esto porque estas enfermedades pueden afectar la capacidad de toser o deglutir. Entonces pueden hacer que la comida, la bebida o incluso el vómito o la saliva, en lugar de bajar por el esófago, baje por la tráquea y llegue a los pulmones. También las afecciones que debilitan el sistema inmune, como el VIH o el uso de quimioterapia para tratar algunos tipos de cánceres. Enfermedades que requieren hospitalización, esto porque pueden llegar a ocupar un ventilador, lo cual les puede hacer susceptibles a infecciones pulmonares, y enfermedades pulmonares como tal, como asma, fibrosis quística, EPOC o bronquiectasias. También otros trastornos que debilitan el sistema inmune, como la desnutrición, diabetes, puede ser insuficiencia cardíaca o alguna enfermedad hepática o renal. El diagnóstico se va a basar primero en el cuadro clínico. Los pacientes pueden referir tos, fiebre, disnea, dolor torácico pleural y la producción de esputo. También pueden presentar síntomas gastrointestinales como son náusea, vómito o diarrea. También pueden tener fatiga, cefalea, artralgias y mialgias. Para la exploración física, aquí se pueden encontrar fiebre, con taquipnea, con taquicardia, y en los casos más severos, empleo de músculos accesorios de la respiración. A la percusión se puede encontrar mate o submate, en el caso esto por la consolidación y la presencia de líquido pleural, y a la auscultación se aprecian estertores, crepitantes o frote pleural. Entonces, para el diagnóstico, bueno, es clínico, ya sea por los síntomas y por la exploración física, y también ante la sospecha se hace el diagnóstico radiológico. En la radiografía de tórax, bueno, se pueden encontrar zonas o opacidades, esto por la presencia de condensaciones. Para hacer una adecuada estadificación de la neumonía se debe realizar ya sea el CURP-65 o el PSI para estadificar el riesgo de mortalidad, y de esta forma decidir cuáles son los pacientes que se van a tratar de forma ambulatoria y cuáles necesitan un tratamiento intrahospitalario. En el caso del CURP-65, se hace la suma de los puntos dependiendo de los que presente el paciente, y si es del 0 al 1 es ambulatorio, de 2 a 3 es intrahospitalario, de 4 a 5 es un riesgo alto de mortalidad, y entonces ya se decidiría hasta un ingreso a una unidad de cuidados intensivos. En el caso del PSI, se sugiere como primera opción para determinar en dónde se va a llevar a cabo el tratamiento, si es en casa o en
o intrahospitalario. Aquí las clases 1 y 2 se pueden llevar a cabo de forma ambulatoria, excepto si existe la presencia de hipoxemia. Aquí también se va a sugerir el ingreso a unidades de hospitalización a partir de la clase 3. En cuanto a la herramienta PSI, esta se sugiere como la primera opción para determinar en dónde se va a llevar a cabo el tratamiento inicial de la neumonía, ya sea ambulatorio o intrahospitalario. Aquí se va a dividir en 5 clases. La clase 1 si los pacientes son menores de 50 años y no tienen ninguna comorbilidad. La clase 2 es cuando tiene una puntuación abajo de 70, clase 3 de 71 a 90, clase 4 de 91 a 130 y la clase 5 mayor a 130 puntos. Cuando son una clase 1 y clase 2 se sugiere un manejo ambulatorio, solamente que no exista hipoxemia. En dado de que ésta esté presente, bueno, se tendrá que revalorar. El ingreso cuando se tiene una clase 3 se recomienda una observación en unidades de corta estancia. El ingreso hospitalario se va a llevar a cabo en pacientes que tengan clase 4 o clase 5 por este medio. Y bueno, también aquí hay que considerar el ingreso a hospitalización en los pacientes que tengan problemas para alimentarse behavioral, con déficit cognitivo o con alguna enfermedad neuromuscular severa. En cuanto al tratamiento, este va a ser empírico, dirigido hacia las principales etiologías de esta enfermedad y debe ser indicado en cuanto se diagnostique el paciente con neumonía. Va a incluir el uso de antibióticos, reposo, la reposición de líquidos y el manejo de complicaciones, así como el uso de oxígeno si es que el paciente lo requiere. El tratamiento antimicrobiano empírico, bueno, aquí primero se sugiere una monoterapia en los pacientes con una neumonía leve y se empieza con amoxicilina de 500 a 100 miligramos cada 8 horas de 7 a 10 días. En caso de que sean infecciones un poco más graves, la dosis máxima no debe de exceder de 4.5 gramos por día. O en dado caso de que los pacientes sean alérgicos, se sugiere iniciar con un macrólido, ya sea citromicina, 500 miligramos cada 24 horas por 3 a 5 días, claritromicina de 250 a 500 miligramos cada 12 horas por 10 días o eritromicina de 250 a 1000 miligramos cada 6 horas de 7 a 10 días o incluso el empleo de tetraciclina. En caso de que los pacientes tengan un riesgo moderado, bueno, aquí se va a recomendar el tratamiento con una quinolona, ya sea en monoterapia con levofloxacino, ya sea vía oral o intravenoso, o una cefalosporina de tercera generación, ya sea cefotaxima, ceftriaxona, o incluso se puede emplear la amoxicilina con ácido clavulánico y añadiéndole un macrólido. El siguiente tema del que vamos a hablar es tuberculosis. Y bueno, tenemos que por norma oficial mexicana, la tuberculosis se define como una enfermedad infecciosa que va a estar causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis y que se va a transmitir de una persona enferma a una persona sana, ya sea por inhalación del material infectante, ya sea que una madre se lo pasa al producto o por la ingestión de leche contaminada, contacto con personas enfermas que tengan el bacilo o animales enfermos. Esta por lo general es una enfermedad sistémica que va a afectar principalmente al sistema respiratorio, sin embargo también se puede encontrar formas extrapulmonares. La etiología, como ya lo mencionamos, es por el complejo Mycobacterium tuberculosis y aquí van a pertenecer las bacterias de la familia Mycobacteriaceae y las especies que forman este complejo van a incluir al Mycobacterium tuberculosis, el cual es el más frecuente en los humanos, el Mycobacterium bovis, este es resistente a la piracinamida y fue la causa más importante de tuberculosis transmitidas por la leche no pasteurizada. También está el Mycobacterium africanum, que se ha encontrado más en
en pacientes del continente africano. El Mycobacterium tuberculosis van a ser unas bacterias aerobias, que no tienen esporas, es un bacilo. Este no capta ningún colorante en la tinción de Gram, o sea que es neutro y es resistente al alcohol ácido. Entre los factores de riesgo que se van a tener o se pueden presentar en esta enfermedad son el tener alguna inmunodeficiencia como VIH, desnutrición, diabetes mellitus, personas que estén en tratamiento con esteroides. Un poco de epidemiología. En México hay más de 18,000 casos nuevos de tuberculosis por año en cualquiera de las formas. Obviamente es más frecuente la tuberculosis pulmonar, hasta en un 80%. Afecta en un porcentaje mayor a hombres que a mujeres. En los grupos más afectados de edad son de los 18 a los 49 años. También se registran aproximadamente 2,000 muertes en el país a causa de la tuberculosis. Y las entidades donde se concentra el mayor número de casos son Baja California, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas y Veracruz. Una vez que una persona inhala el bacilo a través de microgotas, estas se van a dirigir hacia los alvéolos pulmonares y estos bacilos son fagocitados por macrófagos en cuyo interior van a permanecer y se van a replicar, esto aproximadamente cada 25 horas. Después los macrófagos no van a matar ni a destruir los bacilos en multiplicación por los mecanismos de evasión de estos. El progreso a la infección solamente se va a limitar por la inducción de la inmunidad adaptativa, que se encuentra mediada por la respuesta celular dependiente de linfocitos T, por lo cual cualquier factor endógeno o exógeno que altere va a favorecer la multiplicación del bacilo y la aparición de la enfermedad. En los sujetos inmunocompetentes, la respuesta celular va a estar inducida cuando los antígenos microbianos son procesados por las células dendríticas y los macrófagos. Estas células son células presentadoras de antígeno y presentados a los linfocitos T, y ya por la acción de la interleucina 12, los linfocitos T van a formar una clona. Esta va a producir citoquinas y factor de necrosis tumoral e interferón gamma, el cual va a intervenir como un activador de macrófagos para que estos sean capaces de matar y digerir a los bacilos intracelulares que lo infectaron en primer lugar. Esto va a dar como resultado en los sitios donde de multiplicación de las micobacterias se van a acumular los macrófagos y los linfocitos T activados y se van a formar granulomas, y en el interior se van a eliminar la gran mayoría de las bacterias. Como resultado de todo este proceso puede suceder que un pequeño número de bacilos permanezcan vivos, pero en un estado de latencia dentro del granuloma. Esto se va a conocer como una tuberculosis latente, la cual no se transmite y tampoco va a causar manifestaciones clínicas ni radiológicas. Entonces, de acuerdo con la historia natural de la enfermedad, del total de personas que se infectan con el bacilo de la tuberculosis, un 25% van a curar de forma espontánea, el otro 25% van a permanecer como bacilíferos o infectantes, y el 50% van a morir en el transcurso de 5 años si no reciben tratamiento. La tuberculosis es causada básicamente por el desarrollo progresivo y crónico de la bacteria. Va a mostrar signos y síntomas e imágenes radiológicas características, y estas se van a asociar con la presencia de alguna inmunodeficiencia. En estas condiciones se va a favorecer que los bacilos latentes se activen en un individuo y vuelva a quedar en un estado de alta susceptibilidad ante una nueva infección exógena. En el cuadro clínico, aquí tenemos que en las primeras fases de la enfermedad las manifestaciones suelen ser inespecíficas o insidiosas. Estas van a consistir principalmente en la presencia de fiebre o sudoración nocturna cuando cede la fiebre, pérdida de peso, anorexia, malestar general o debilidad.
Posterior a esto puede aparecer la tos, inicialmente es no productiva, después se va a agregar la producción de esputo purulento que en ocasiones puede ser sanguinolento. Entre el 20 al 30% de los pacientes va a aparecer hemoptisis y si es masiva puede ser consecuencia a una erosión de un vaso sanguíneo que esté en la pared de alguna cavitación. En pacientes con lesiones parenquimatosas o con enfermedad pleural o subpleural a veces también se puede presentar dolor pleurítico. Aquí hay que tener en cuenta que las formas extensas pueden producir disnea y en ocasiones síndrome de dificultad respiratoria aguda. También se pueden presentar estertores inspiratorios, pero esto solo después de toser y se van a ocultar en las zonas afectadas. Ante un paciente en el que se tenga la sospecha de tuberculosis, se necesitan pedir estudios radiológicos. En estos se van a encontrar imágenes sugestivas de enfermedad. Los estudios van a servir para determinar la localización y la extensión de las lesiones. Es importante mencionar y hacer hincapié en que el hecho de no encontrar lesiones en un estudio no excluye como tal el diagnóstico. Uno de los hallazgos más tempranos que se pueden encontrar son lesiones exudativas que se pueden ver como unas imágenes de opacidad heterogénea con límites mal definidos. Estas pueden tener una distribución focal o confluente. Estas preferentemente están localizadas en los segmentos apicales o posteriores del lóbulo superior o en el segmento superior del lóbulo inferior. En el caso de la primera imagen se puede ver una lesión exudativa en la porción axilar del lóbulo superior izquierdo. Esta imagen es de un paciente que al hacerse un cultivo se demostró la presencia de Mycobacterium tuberculosis. En la siguiente imagen se puede ver una atelectasia cicatrizal en el lóbulo superior derecho. Esta está asociada al casquete pleural y también se pueden encontrar calcificaciones basales del mismo lado. Bueno, las lesiones que se pueden calcificar y ocasionar distorsión en lo que es la forma de los ganglios o una atelectasia cicatrizal o bronquiectasias por tracción. También se puede encontrar fibrosis grave con pérdida del volumen de los lóbulos superiores, retracción iliar o traqueomegalia secundaria y aquí esto se puede observar en aproximadamente un 29% de los casos. Otra de las lesiones que se pueden encontrar son cavitaciones, estas en un 40 a 87% de los pacientes con tuberculosis postprimaria. Entonces, en la primera imagen se puede observar una atelectasia cicatrizal, esta en el lóbulo superior izquierdo, con una elevación iliar y traqueomegalia secundaria. En la siguiente imagen se observa la de una tuberculosis pulmonar postprimaria cavitada. Aquí se puede observar una lesión quística cocavitaria con un nódulo homogéneo que está bien delimitado en su interior. Tenemos que el diagnóstico se va a establecer de acuerdo con el cuadro clínico en toda persona que tenga datos sugestivos de esta enfermedad. También podemos hablar del epidemiológico, que se va a establecer cuando se tenga una correlación corroborada con otros casos de tuberculosis o si la residencia de la persona está en una zona con alta incidencia de la enfermedad. Tenemos que tomar en cuenta los datos obtenidos por radiología. Otro método es la baciloscopía. Esta se debe realizar en una serie de 3. Son 3 muestras de expectoración seriadas y deben procesarse no más allá de 5 días desde la fecha en la que se obtienen. La primera se debe de tomar cuando se identifica un paciente sintomático. Esto es cuando encontremos un paciente que tenga una tos con flemas de más de 15 días de evolución. La segunda muestra debe ser al siguiente día al despertar y la tercera se toma en el consultorio cuando el paciente lleve la muestra del día anterior. Estas deben de transportarse o trasladarse en contenedores oscuros. Las muestras deben ser depositadas en frascos limpios y que estén adecuadamente membretados.
Otro método es el cultivo. Este se solicita cuando se tiene una sospecha clínica y radiológica de tuberculosis pulmonar, pero con un resultado negativo de 3 baciloscopías de expectoración. En estos casos, en los casos que se sospecha también de tuberculosis extrapulmonar. Otros métodos diagnósticos iban a incluir la PCR como método de biología molecular confiable, esto sobre todo en tuberculosis extrapulmonar. Otros métodos serológicos como la medición de la ADA o el PPD en niños, pero son métodos auxiliares, estos solo van a apoyar al diagnóstico. En el caso de que hablemos de un paciente en control, se deben entregar para llevar su adecuado control, debemos de entregar una muestra de esputo al mes por el tiempo que dure el tratamiento primario. Estos son pues 6 meses. Como tal, los objetivos del tratamiento son interrumpir la cadena de transmisión, prevenir las complicaciones y secuelas, curar a las personas infectadas por tuberculosis y evitar la muerte por esta causa. Es importante destacar que todos los tratamientos deben ser estrictamente supervisados. Vamos a contar con un tratamiento de primera línea y uno de segunda línea. El de primera línea consta de los medicamentos de isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol y streptomicina. En la segunda línea se encuentran amikacina, capreomicina, etionamida, protionamida, ofloxacino, levofloxacino, cicloserina. Entonces, primero, todos los pacientes van a contar en primera instancia con un tratamiento primario acortado. Este va a incluir los medicamentos rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol. Este se va a aplicar a todo caso diagnosticado por primera vez. El esquema de tratamiento primario acortado se debe administrar aproximadamente 24 semanas hasta completar 105 dosis divididos en 2 etapas, la fase intensiva y una que es de 60 dosis. Este es diario de lunes a sábado con los 4 medicamentos, y la segunda fase, que es la fase de sostén. Aquí se van a contar con 45 dosis, va a ser intermitente 3 veces por semana de los fármacos isoniazida y rifampicina. En cuanto a la administración de estos medicamentos, es importante tener en cuenta las pruebas que se deben de solicitar a los pacientes para un adecuado monitoreo, así como los efectos adversos que estos pueden tener en los pacientes. Tenemos que tener en cuenta que para isoniazida, rifampicina y pirazinamida hay que solicitar pruebas de función hepática, ya que estas pueden provocar hepatitis o hipersensibilidad. En el caso de el etambutol, se deben de hacer pruebas de agudeza visual, ya que se pueden tener como reacción a neuritis óptica. Y en el caso de la streptomicina, pues se deben hacer pruebas de función vestibular, ya que se puede tener una lesión del séptimo par, hipersensibilidad, nefrotoxicidad, además de bloqueo neuromuscular. Como ya lo mencionamos, el tratamiento primario acortado debe ser estrictamente supervisado por el personal de salud. Esto se debe de ajustar a las siguientes especificaciones. Primero, a todos los pacientes con tuberculosis confirmada se les debe realizar una evaluación del riesgo de abandono antes de iniciar el tratamiento para tomar las medidas pertinentes para garantizar el adecuado apego. El personal de salud que esté capacitado debe vigilar la administración y deglución de cada dosis de acuerdo a como se establece en la norma oficial mexicana de tuberculosis. También este tratamiento primario con una confirmación por bacteriología debe tener un adecuado seguimiento. El seguimiento, como ya lo mencioné anteriormente, debe ser primero un control clínico que se debe llevar a cabo cada mes o menor lapso. Esto depende de lo que decida el médico, de acuerdo a la evolución del médico, y que va a incluir una revisión clínica integral, la evolución de los síntomas, la valoración del apego al tratamiento,
la tolerancia a los medicamentos y la presencia de eventos adversos. Se va a contar con un control bacteriológico. Este se realiza, como ya lo dijimos igual, un estudio de baciloscopía mensual hasta el término del tratamiento. Es favorable cuando la baciloscopía sea negativa al final del segundo mes de tratamiento y persista negativa hasta terminar las dosis requeridas para cada esquema, y desfavorable con sospecha de farmacoresistencia cuando persista positiva al final del segundo mes de tratamiento o si alguna vez es negativa en meses consecutivos después de que nuevamente es positiva esta muestra. El control radiográfico radiológico se debe efectuar en adultos como estudio complementario al inicio y al final del tratamiento si es que se tiene la posibilidad de realizarlo. En el caso de los niños, bueno, aquí es indispensable, si es posible, cada 2 meses. La evaluación del tratamiento aquí se debe hacer al completar el esquema del tratamiento. El caso se va a clasificar como curado, ya sea de término del tratamiento o si fracasa el tratamiento. Si nos encontramos ante un paciente que tuvo un abandono en el tratamiento o una recaída, entonces vamos a tener que implementar un retratamiento primario. Este va a consistir en la administración de los 5 fármacos de primera línea, esto hasta completar 150 dosis. Estos van a estar divididos en 3 fases, una fase intensiva que son 60 dosis, estas son diario, de lunes a sábado, los 5 fármacos. Una fase intermedia que son 30 dosis, diario de lunes a sábado, pero aquí solo isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. La fase de sostén van a ser 60 dosis y aquí va a ser intermitente las 3 veces por semana con isoniazida, rifampicina y etambutol. Si después de todo esto el paciente tiene un fracaso en el tratamiento primario o lo abandonen, recaigan, ya sea hubo fracaso en el retratamiento con fármacos de primera línea, se debe enviar al Comité Estatal de Farmacoresistencia. Este comité va a ser el que va a definir el manejo, el seguimiento de casos y va a establecer las acciones de prevención y control de acuerdo a las normas para este tipo de pacientes. Buenos días compañeros, yo les voy a hablar de asma bronquial, soy Gonzalo Rojas Carlos y vamos a ver el tema a continuación. Como definición de asma tenemos dos definiciones, una de acuerdo a la GOLD y otra de acuerdo a la guía de la GINA. La guía de GOLD la define como una enfermedad heterogénea usualmente caracterizada por una inflamación crónica de la vía aérea. Se define por una historia de síntomas respiratorios como sibilancias, disnea, opresión torácica y tos que varían en el tiempo e intensidad, junto con una limitación variable en el flujo respiratorio, como vamos a ver un poquito más adelante. Mientras que la guía de GEMA, la última actualización de 2020, la define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, donde participan distintas células y mediadores de inflamación, condicionada en parte por factores genéticos que cursa con una hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por la acción medicamentosa o espontáneamente. De esas dos definiciones, yo considero que la de GEMA 2020 es un poquito más actualizada, por lo que vamos a ver un poco más adelante, ya que no todas las cursos que tiene asma en el momento de la espirometría son reversibles. Respecto a la etiología tenemos 3 principales: los factores genéticos, que se asocian a alelos en más del 50% de los genes; la heredabilidad, es decir, un padre o un familiar de primer grado que tenga el diagnóstico de asma; y cambios en genes específicos como son el locus 17q21, que ya son un poco más diagnósticos de los alergólogos. El mecanismo epigenético, que es el principal, va a ser la respuesta a estímulos ambientales como la dieta, contacto con microbiota y exposición a contaminantes. Y esto va a modificar la expresión de los genes y va a provocar la respuesta inflamatoria. También algunas enfermedades como las infecciones virales, contaminantes, pueden exacerbar este tipo de alteraciones. Y de reciente descubrimiento también el microbioma que presenta cada persona, ya con una menor diversidad de microbioma intestinal en la infancia se ha asociado a cuadros de asma. Estos 3 factores van a coexistir y van a predisponer el riesgo de padecer asma,
Y también algunos factores desencadenantes pueden activarlo, como los que ya mencionamos. Y pues en combinación estos factores van a provocar los signos y síntomas característicos de la enfermedad. En la guía de GEMA 2020 hace una determinación de ciertos factores de riesgo para el huésped y para algún tipo de situación perinatal. En lo que respecta al huésped, vamos a tener que el factor de riesgo se incluyeron 5, que es la atopia, la menarquia temprana, obesidad, la hiperrespuesta bronquial y la rinitis. De estas dos asociaciones se obtuvo un odds ratio mayor a 1, lo que en teoría indicaría que son factores de riesgo por parte del huésped para padecer asma en algún momento. Es decir, si un paciente con rinitis tiene cuadros repetitivos, eso se va a asociar a que pueda ser un paciente con diagnóstico de asma. También la obesidad se va a asociar a como tal al diagnóstico de asma, la menarquia temprana y principalmente pues la atopia, que es la que predomina con 3.5 junto con la hiperrespuesta bronquial. Esta hiperrespuesta bronquial, pues recordemos que en un paciente menor de lo que son 6 meses, pues, perdón, 6 años, no nos va a ayudar a una prueba efectiva durante la espirometría. Por ello se les va a conocer como hiperreactores bronquiales. Y respecto a lo que son los perinatales, igual se evaluaron 5. De estos, el hallazgo más importante es que se consideró la lactancia, la dieta de la madre y la dieta del lactante. De estos obtuvieron un ratio menor a 1, lo que significa que son factores protectores para el recién nacido, lo que nos haría entender como médicos de primer nivel que la lactancia, la dieta adecuada de la madre y la dieta oportuna del lactante son los principales mecanismos que tenemos para evitar la atopia o el asma en estos pacientitos. Y pues respecto a la clasificación, tenemos que actualmente el asma se va a dividir en 5 categorías. El asma alérgico, el asma no alérgico, el asma del adulto, el asma con obesidad y el asma con limitación persistente del flujo aéreo. Otro de la clasificación respecto a los fenotipos de asma, como ya se mencionó, es de acuerdo a los laboratorios. En primer nivel de atención, principalmente teníamos como que la idea o tenemos el estigma de que un paciente con asma siempre va a presentar eosinofilia. En estas últimas actualizaciones de la guía se ha demostrado que no, que hay pacientes que no llegan a presentar eosinofilia, pero sin embargo cursan con una espirometría positiva y eso es lo que va a hacer como que la clasificación de este tipo de resultados. El fenotipo eosinofílico va a ser el más común, que va a presentar junto con el mixto granulocítico más del 3% de los casos. Y los no eosinofílicos van a presentarse con neutropenia o con las dos, eosinofilia, granulocitos y neutrófilos. Y pues como característica de laboratorio tenemos a tener que el eosinofílico va a tener una buena respuesta a tratamiento, el mixto granulocítico va a ser más o menos una respuesta adecuada, y mientras que el neutrofílico y el pausigranulocítico lo consideramos el más grave ya que no van a responder al tratamiento, ya que como vamos a ver un poquito más adelante, el tratamiento está enfocado a la reducción de estos eosinófilos mediante los medicamentos o reduciendo la respuesta inflamatoria específica a través de las interleucinas. Y pues los neutrofílicos o pausegranulocíticos no van a responder ya que el tratamiento no está específico hacia estas dos series celulares. Respecto a la fisiopatología en sí es una muy complicada, sin embargo se puede definir como en 4 escalones. El primer escalón va a ser la inflamación constante ocasionada por las citocinas inflamatorias va a causar una hiperreactividad bronquial. La hiperactividad bronquial como tal va a causar una serie de modificaciones en la vía aérea y que va a causar en primera instancia una obstrucción reversible. Esta obstrucción reversible, como vamos a ver también más adelante, puede convertirse en no reversible. Y también esta obstrucción pues va a causar un remodelado de la vía aérea ya que va a intentar agrandarse o cambiar al tipo de anatomía que contiene para poder continuar o permitir el flujo aéreo. Por lo tanto, la fisiopatología de asma es una serie de alteraciones estructurales y cambios inflamatorios que afectan diversas estructuras del árbol bronquial. Como tal, tenemos 5 principales sitios de acción o sitios donde puede interactuar el asma para producir los síntomas. En el epitelio bronquial, estas modificaciones van a causar pérdida de células ciliadas, células sensibles a cambios en el microambiente y van a liberar citocinas, lo que va a causar respuesta física, como pueden ser los estornudos, la tos, el malestar general. También actúa sobre la musculatura lisa bronquial, que son las células con hiperplasia e hipertrofia, expresando mediadores inflamatorios. Estas células de músculo liso recordemos que no se pueden destruir, sin embargo van a agrandarse para permitir un mayor o estimular más el músculo liso para la entrada y salida de aire.
Las células endoteliales participan en el reclutamiento de las células inflamatorias de los vasos a la vía aérea por moléculas de adhesión. Las células endoteliales son las principales causas de la sintomatología y la exacerbación de los síntomas, ya que, como menciono, van a reclutar a estas células y van a permitir que de la vía respiratoria pasen a la vía circulatoria, y esto causa también muchos síntomas de los que vamos a mencionar. Los fibroblastos y miofibroblastos son estimuladores por mediadores inflamatorios. Estos van a producir colágeno y proteoglicanos, lo que produce la remodelación de la vía aérea. Y por último van a afectar lo que son los nervios colinérgicos, que se van a activar por reflejos y causan broncoconstricción, secreción de moco, y los nervios sensoriales que provocan tos y opresión. Como se los acabo de mencionar y como pueden ver en los colores, va de izquierda a derecha la evolución natural de la enfermedad, que se van a ocasionar con los cambios inflamatorios, similares a los que les pusimos en las flechas. La mayoría de los pacientes afortunadamente se van a quedar hasta máximo en la etapa 3, en las endoteliales. Sin embargo, los pacientes que están descontrolados, que no tienen tratamiento o que tienen algún tipo de asma más agresiva, van a terminar en lo que son los últimos escalones: fibroblastos y miofibroblastos y los nervios colinérgicos. Respecto a las células inflamatorias involucradas en el asma, como ya les estaba adelantando un poquito, tenemos 6 principales, como las vamos a detallar a continuación. Anteriormente se creía que solamente los eosinófilos participaban como tal en esta respuesta inflamatoria. Sin embargo, se ha visto que no es así. Algunas interactúan a niveles más específicos, pero van a contribuir como tal a la sintomatología. Los neutrófilos van a estar elevados en algunos pacientes con asma grave, sobre todo durante las exacerbaciones y en pacientes fumadores, esto principalmente pues en el paciente adulto. El papel fisiológico no está bien establecido, pero también se ha visto que la presencia de glucocorticoides las van a elevar. Como tal, pues podemos ver que los neutrófilos en un tratamiento a base de glucocorticoides podrían causar esta elevación, pero sin embargo se ha visto en pacientes que no tienen tratamiento van a tener predominio de la neutrofilia, por lo que pues sigue siendo un tema controversial si interactúan en una sintomatología, pero sí están presentes en los pacientes con asma. La célula dendrítica, que van a ser las presentadoras de antígeno que estimulan la producción de linfocitos Th2. Estas células pues, son las que van a presentar los antígenos celulares a los epítopes de las células del tejido respiratorio, y van a causar pues la reacción alérgica intensa. Y pues a partir de la célula dendrítica se van a derivar toda la respuesta inflamatoria. Y también los macrófagos en el asma grave pueden ser activados por alérgenos a través de los receptores de baja afinidad para IgE. Los macrófagos, recordemos que también son células fagocíticas. En el caso de la respuesta inflamatoria, si una célula como la célula dendrítica está produciendo mucha inflamación, el macrófago puede empezar a digerirla, y esto pues podría causar un cuadro de situación autoinmune. No es tan común que ocurra, pero hay pacientes en los que esto acelera sobre todo la evolución natural de la enfermedad, como les mencionaba hace rato. Los linfocitos T van a causar un desequilibrio en la relación de Th1 y Th2, con predominio de Th2 y liberación de interleucinas 1, 4, 5, 9 y 13. Como tal, estas interleucinas que les acabo de mencionar son las más importantes, ya que son las que van a llevar a cabo el proceso inflamatorio, y son para los cuales se están diseñando de hecho algunos medicamentos específicos para estos pacientes con asma para intentar inhibirlas. También recordemos que la respuesta Th2 es específica para agentes patógenos externos, por lo que pues va a predominar, como se menciona en la diapositiva. Los eosinófilos, que es el que les mencionaba, son elevados en la vía aérea y se van a relacionar con la gravedad. Liberan enzimas inflamatorias que dañan las células epiteliales. De todas las células que les acabo de mencionar, los eosinófilos siguen siendo los más característicos y los más problemáticos, ya que, como lo menciona en la diapositiva, van a dañar el tejido epitelial, y esto a la larga va a causar una modificación de la vía aérea. Y los mastocitos, que van a estar aumentados en el epitelio broncal, van a infiltra el músculo liso de la pared, y su activación libera mediadores con efecto broncoconstrictor y proinflamatorio, como son la histamina, leucotrienos, prostaglandinas D2, y se van a activar por los alérgenos. De los 6 que les acabo de mencionar, yo siento que los más importantes o los que más van a desencadenar la vía aérea son los eosinófilos, los mastocitos, junto con la acción de las células dendríticas. Como tal, estas 6 células que les acabo de mencionar van a llevar a cabo o van a iniciar lo que es la vía inflamatoria a través de las citocinas, que vamos a ver a continuación. Respecto a las citocinas implicadas en el asma, tenemos 9 principales. De hecho, algunas son de reciente investigación y están viendo las implicaciones que tienen sobre el tratamiento.
Las citocinas que dirigen y modifican la respuesta inflamatoria en el asma son interleucina 1 beta, que va a amplificar la respuesta inflamatoria, el factor de necrosis tumoral alfa, que amplifica también la respuesta inflamatoria, y la proteína G asociada a la respuesta inflamatoria, que van a prolongar la supervivencia de los eosinófilos. De estas tres, la que más se ha estudiado es el factor de necrosis tumoral alfa, ya que amplifica esta respuesta y va a exacerbar los síntomas en pacientes descontrolados. Las citocinas derivadas del epitelio, como la interleucina 13, que va a ser un quimioatrayente de las células Th2, que recordemos que es una respuesta directa de los linfocitos T. La interleucina 25, que va a estar implicada en inflamación eosinofílica y la remodelación. Y la TSLP, que va a inducir eosinofilia y aumenta la respuesta al nivel de IgE o una hiperrespuesta. De esta, igual cabe mencionar que es como un seguimiento. La interleucina L23 junto con la 25 van a ser las que van a estar primordialmente durante un episodio. Y sin embargo, si continúa la inflamación, la TSLP va a empezar a axiar, a más bien a funcionar, y va a aumentar estos cuadros de hiperrespuesta. Y las citocinas derivadas de las células Th2, que recordemos son las de los leucocitos, que son la interleucina 4, 5 y 13. De estas, interleucina 4 va a diferenciarse de las células Th2, aumentan el moco y la síntesis de IgE. Y la 5 va a hacer la diferenciación y supervivencia de los eosinófilos, mientras que la interleucina 13 va a hacer síntesis de IgE y metaplasia de las células mucosas. Como pueden ver, estas 9 citocinas implicadas en el asma como tal van a coexistir y van a convivir para prolongar principalmente la respuesta de IgE, la respuesta eosinofílica, y van a causar cambios en lo que es la vía aérea. Ese va a ser su principal resultado de la cascada de citocinas. Y también tenemos algunas moléculas en el asma, como pueden ser las quimiosinas. Las quimiosinas están expuestas en las células epiteliales y van a participar en el reclutamiento de las células inflamatorias. El cistenil y leucotrieno son broncoconstrictores potentes naturales que van a ser liberados por mastocitos y eosinófilos. La histamina va a ser liberada por mastocitos y van a participar en la broncoconstricción. El óxido nítrico también es un vasodilatador producido por células epiteliales, y la prostaglandina D2, que funciona como un vasoconstrictor derivado de los mastocitos. Como tal, estas moléculas hay que mencionarlas ya que también son parte como tal de la broncoconstricción tan severa que pueden tener algunos pacientes, y también porque son algunos blancos de los medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad. La interacción de todo lo que les acabo de mencionar durante la fisiopatología va a resultar en la constricción de músculo liso bronquial en respuesta a los mediadores y neurotransmisores con efecto de broncoconstricción, el edema de la vía aérea debido al exudado microvascular en respuesta a los mediadores inflamatorios, la hipersecreción de moco por aumento en el número de células caliciformes, y los cambios estructurales de la vía respiratoria como la fibrosis subepitelial, depósito de colágeno y proteoglicanas bajo la membrana basal, que son lo que mencionábamos en la definición de la GEMA 2020, que estos 4 cambios van a ser los que van a desencadenar como tal los síntomas de un paciente con asma. En la clasificación del asma, como les mencionaba, tenemos como que nuevos tipos de clasificación. El asma alérgico va a ser en el cual el epitelio inicia la respuesta inflamatoria a través de los Th2, como les mencionaba, principalmente por IgE y eosinófilos. La característica de este tipo de asma es que va a responder al tratamiento con esteroides, como les mencionaba, ya que por su mecanismo de acción y las interleucinas van a responder a este tipo de tratamiento. El asma eosinofílico no alérgico es en el cual va a estar mediada la respuesta por prostaglandinas de tipo D2, pero no van a responder al tratamiento contra la inflamación eosinofílica, es decir, que no van a responder al tratamiento con esteroides. Y en este, como tal, el problema es que el cuerpo asimila una respuesta inflamatoria, pero no está asociado a un factor externo. Y usualmente lo que lo exacerba, lo que lo detona, es siempre un factor de riesgo bacteriano o algún tipo de infección coadyuvante, y esto es lo que va a detonar la respuesta. El asma no eosinofílico es donde no hay aumento de los eosinófilos y va a estar mediada principalmente por los neutrófilos, como les mencionaba. Y aquí el estímulo no suele ser tanto digestivo, suele ser más ambiental, como puede ser el gas del escape de diésel, el humo de cigarro, ejercicio físico, el olor al cloro, el aire frío, y principalmente el que va a estar más asociado es la obesidad. Y el asma pausigranulocítico, que es respuesta tanto de eosinófilos como de neutrófilos. No hay evidencia de aumento de eosinófilos o neutrófilos en esputo sangre, y no son efectivas las terapias antiinflamatorias.
Como tal, aquí tenemos una etiología pues más específica, que son factores neuronales, mediadores no inmunológicos y principalmente pues la genética que tenga el paciente. Esta pues cabe mencionar que es el asma más difícil de controlar, ya que no hay una terapia específica que pueda modificar la genética del paciente. Como veníamos mencionando, el enfoque más acertado que podemos ver en las guías es el de la GEMA, que es la guía española para el manejo del asma. Dentro de la guía maneja un apartado de diagnóstico y tratamiento en 4 pasos, que es el que vamos a ver a continuación. El primer paso es el diagnóstico. En esta lo que más nos va a ayudar a identificar el diagnóstico son los síntomas asmáticos más una espirometría con obstrucción reversible. Esta obstrucción reversible lo considera como tal un requisito indispensable o imprescindible, debido a que la mayoría de los diagnósticos que nos van a llegar al primer nivel de atención van a ser reversibles. Solamente van a ser irreversibles en etapas muy avanzadas o cuando el asma está asociado a un factor genético, como les mencionaba. Y pues menciona que también, como una prueba normal, no descarta el asma, y hay que reafirmar sobre todo lo que es el tratamiento etiológico, que es enseñar al paciente o identificar los factores externos o ambientales o alimenticios que van a detonar como tal la exacerbación de los cuadros. Ya que tenemos los síntomas asmáticos, como podemos ver en el esquema, hay que proceder con una espirometría con prueba de broncodilatadores. Principalmente pues el margen de referencia es un FEP1 sobre la fracción de eyección de primer segundo mayor a 0.7. Si tenemos una respuesta broncodilatadora positiva mayor al 12%, mayor a 200 mililitros, tenemos el diagnóstico de asma. También hay algunas pruebas más específicas aparte del broncodilatador, o más bien menciona que si tenemos una prueba con broncodilatador negativo, intentemos con lo que es el óxido nítrico. En caso de que la prueba con óxido nítrico tenga unas partículas por billón mayor al 50%, también podemos estratificar el diagnóstico de asma. Y mientras que tenemos un patrón obstructivo, principalmente estos en pacientes pediátricos, hay que descartar que no tenga una respuesta a broncodilatador, ya que si tenemos un patrón obstructivo menor a 0.7, igualmente hay que hacer la prueba con broncodilatador, y si llega a ser positivo mayor al 200 mililitros o 12%, se considera diagnóstico de asma. Y pues menciona también en la parte central que se confirmará el diagnóstico cuando, además de que se constate una buena respuesta al tratamiento, podamos definir como tal ese diagnóstico. Como tal, igual lo menciono un poco en la guía, la mayoría de los pacientes van a responder al tratamiento, muy pocos no van a reaccionar, y eso es lo que nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico, que una vez que lo confirmemos, demos tratamiento y mejore. El paso 2 es el tratamiento. El tratamiento farmacológico y no farmacológico es el que, como les mencionaba también en la diapositiva pasada, lo que nos va a ayudar al tratamiento de este tipo de pacientes. El corticoide inhalado es como tal la piedra angular del tratamiento, como lo vamos a mencionar igual ahorita en las escalas. Y también hay que insistir mucho en la persistencia de una técnica de inhalada adecuada, ya que también se hizo un pequeño estudio en la guía donde muchos pacientes no tenían una técnica adecuada, y eso pues altera el pronóstico de la enfermedad. La tableta que podemos ver acá es más o menos para, en un primer nivel de atención sin mucho tipo de laboratorios, podamos identificar más o menos el estadio de la enfermedad. Un asma intermitente no va a estar acompañado de síntomas diurnos, o va a ser 2 veces o menos a la semana. No va a estar limitado por la actividad física y van a tener muy pocas exacerbaciones o ninguna. Mientras que las características del presidente leve, leve moderado, presidente grave van a estar asociadas sobre todo a este tipo de síntomas. Y ya que tengamos algún tipo de laboratorio específico, podemos tener, o ya que estén bajo tratamiento, lo podemos evaluar ya con más atención, con más calma. De hecho, la guía nos menciona que tenemos que hacer 2 clasificaciones, una antes del tratamiento y una después del tratamiento, para que veamos también la tasa de mejoría del paciente. Y ya como tal, en la siguiente imagen tenemos los escalones diagnósticos característicos. Tanto en la GEMA como en la guía española, es el mismo, o manejan más o menos el mismo esquema, que es por escalones. El escalón 1 como tal solamente va a estar indicado para pacientes con una gravedad intermitente. Es decir, como lo mencionamos, un paciente que prácticamente solo tiene un cuadro al año y que no tiene mucha sintomatología. Y solamente va a indicarse lo que es un esteroide de corta duración, como puede ser el salbutamol. Para el escalón 2 hay que tener un glucocorticoide a dosis bajas de base, como les mencionamos en el tratamiento de elección.
acompañado de un SABA, que es en este caso el de elección, el albutamol. Y como tal menciona entre otras opciones terapéuticas o en caso de que no se tenga disponible también el uso de medicamentos ARLT. Este escalón 2 va a ser para, como lo menciono abajo de la tablita, para cuadros con gravedad persistente leve. Ya después nos pasamos a lo que es el persistente moderado, que va a ocupar el escalón 3 y 4. Prácticamente lo que vamos a ver es que se van a agregar lo que son los LABAs. Los LABAs son los medicamentos que también nos van a ayudar más a controlar este tipo de pacientes. Y también pues se va a acompañar también lo que son en algunos pacientes se tiene disponible el uso de formoterol junto con lo que es el medicamento de rescate. Como tal no es muy recomendado ya que se ha visto que muchos pacientes no lo pueden tolerar, pero pues ya en un entorno hospitalario sí es más posible poder aplicarlo. Y por último los escalones 5 y 6 van a estar reservados principalmente para los cuadros más graves. En este menciona también que en caso de que haya un mal control a pesar de todos los tratamientos se puede iniciar lo que es el tiotropio o la teofilina y en caso de que exista mucho descontrol se puede ocupar lo que es la termoplastía, la triamcinolona intramuscular o los glucorticoides vía oral. Como tal, menciona también esta parte de las escalas que es muy importante más bien reconsiderar o plantear un nuevo tipo de diagnóstico clínico que no respuesta a tratamiento y que a pesar de todas las medidas sigamos con mucha sintomatología. Estos escalones pues prácticamente es un poquito difícil de aplicarlos, los vamos a ver un poquito más adelante y pues lo más importante es memorizar como tal los medicamentos, el tipo de dosis que se va a ver y pues lo más importante que es la revaloración que va a ser parte de los siguientes pasos. El paso 3, que es el de control y ajustes, es el paciente que ya que le dimos un tratamiento inicial va a regresar a nuestra consulta precisamente para que nos cuente cómo le ha ido con el medicamento. De este, igual que en el primer paso, tenemos como un cuestionario que le podemos aplicar al paciente. Para clasificarla, si está bien controlada, le vamos a preguntar sobre sus síntomas diurnos, al cual nos va a responder si no tiene ninguno o es menor a 2 veces a la semana. Si limita sus actividades diarias, si tiene síntomas en la mañana o en la noche, o que cuántas veces ocupa su medicamento de rescate. Ya nos va a dar 3 clasificaciones, si está bien controlada, si está parcialmente controlada o si está mal controlada, depende de las características que nos diga. También en esta parte de la gema nos mencionaba que es necesario acompañarlo con una prueba de función pulmonar. Como tal, menciona mayor al 80% para FEP y para PEF mayor al 80%. Como tal, mencionaba que no era tan necesaria esta revaloración con la espirometría nuevamente, pero que si se tiene disponible, pues es lo mejor para poder ofrecer una mejor terapéutica. Y como podemos ver en la siguiente imagen, depende del estadio en el que estemos que tenemos que mejorar. Si tenemos un asma bien controlada, hay que mantenernos en ese escalón del que vimos durante el tratamiento y buscar la dosis mínima eficaz. Es decir, que aunque hayamos empezado con cierta dosis, lo ideal es bajarla para que tengamos la menor dosis efectiva. Esto pues se va a lograr mediante los controles que vamos a tener con estos pacientes. Si está parcialmente controlada, la respuesta a seguir es considerar subir el escalón para alcanzar el control. Y si en el siguiente escalón nos logramos controlar, lo que tenemos que hacer es mantener ese escalón y buscar la dosis mínima efectiva para estos pacientes. Si está mal controlada, lo ideal es subir los escalones. Mencionaba si un paciente está mal controlado, lo ideal es subirlo 2 escalones. Y si logramos control con ese segundo escalón, lo ideal es mantenerlo e ir bajando la dosis para intentar imitar el escalón pasado. Esto con la intención de mejorar la tasa de efectividad del tratamiento para el pacientito y poder tener un mejor control terapéutico. Y en caso de exacerbación, son pacientes que llegan a urgencias con broncoespasmos muy severos, pues hay que tratarlo de acuerdo a la gravedad de estos pacientes. Y pues recordar también a los pacientes que el tratamiento farmacológico, las medidas no farmacológicas y los factores de riesgo modificables también nos van a ayudar muchísimo para el control de estos pacientes. Y el cuarto paso, como les mencionaba, que a pesar de que suena un poco ridículo, lo más importante es la técnica inhalatoria en muchos pacientes. El incumplimiento de tratamiento en la guía de GEMA 2018, esta es una actualización pasada, se vio que hubo un incumplimiento del tratamiento del 91.2% en los pacientes. Esto se atribuye principalmente a un inconsciente
de ingesta de medicamento, de la toma de los medicamentos, pacientes con mucha erraticidad, es decir, que solamente se tomaba el medicamento cuando lo recordaban, y deliberado cuando solamente lo tomaban cuando se sentían mal o tenían algún tipo de síntoma. Y solamente el 21,56% se aplicaban de manera correcta lo que es este broncodilatador. Sin embargo, durante esta intervención se realizó una estrategia educativa para los pacientes, logrando al final una relación P menor a 0,05, que esto pues recordemos que significa que sí existe una relación o hay un impacto sobre esta terapia educativa en los pacientes para la mejoría de los síntomas. Entonces, aunque suene un poco descabellado o ridículo, es muy importante que a los pacientes que les verifiquemos la técnica o veamos qué tipo de inhaladores están usando. Recordar que el tratamiento, recordar a los familiares y a los pacientes que el tratamiento es de por vida hasta que se tenga un control más adecuado. Y pues prácticamente que existen muchos en el mercado, que no todos son inhaladores son el mismo y que pues podemos movernos de uno para otro, pero siempre con verificando cuál es la técnica adecuada para usar ese tipo de aparatos. Vamos a continuar con el siguiente tema de la ponencia, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para esta exposición me basé principalmente en lo que nos marcaban las guías de Gold. En esta tenemos la definición, que es el proceso patológico caracterizado por la presencia de obstrucción crónica, progresiva y no totalmente reversible del flujo aéreo, y que siempre va a estar asociada a una reacción inflamatoria anómala. Como tal, pues es lo más importante de la definición, es, como su nombre lo dice, que tiene que haber una cronicidad y que usualmente este flujo ya no es reversible, a diferencia de lo que fue la ponencia pasada, que fue el asma. Y pues igualmente que en el asma hay una reacción inflamatoria asociada, usualmente a un factor externo. Dentro de los mecanismos potenciales que pueden desencadenar EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los pacientes, tenemos dos: los ambientales, que se refiere principalmente al tabaco, ya sea activo o pasivo, pero recordemos que el pasivo es el más importante; la polución ambiental o doméstica, o principalmente los pacientes que tienen algún tipo de trabajo que están expuestos a biomasa. Los déficits nutricionales también están asociados en algunas ocasiones, principalmente a la falta de ingesta de ácidos grasos omega 3, y pues las infecciones respiratorias recurrentes, ya que recordemos que el tejido pulmonar no se regenera como la piel, por ejemplo, a una escala es precisa, solamente cicatriza y pues estas secciones del pulmón quedan inutilizables. Entonces, como tal, pues va a ayudar a la progresión de la enfermedad. Y también tenemos factores genéticos que pues no se pueden modificar como tal con un tratamiento, como son el sexo, que se ha visto que se asocia más principalmente a los hombres, esto por la presencia de mayor cantidad de células tipo 2 a nivel pulmonar. La edad se asocia a edades más avanzadas. La raza principalmente se ha visto más en lo que son pacientes de raza blanca. Esto pues tiene cierta implicación genética y también un poco hacia lo que es el estilo de vida que llevan algunas personas. El bajo peso de nacimiento, la hiperactividad bronquial, que podemos ver en algunos pacientes durante las edades pediátricas. Las alteraciones genéticas como un déficit de alfa-1 antitripsina o otras no identificadas, ya que hay pacientes que cursan con un EPOC, al parecer que no tienen ninguna etiología que se pueda explicar. Respecto a la epidemiología, también tomamos lo que son algunas cifras del INER y del GOLD. Hay una prevalencia del 3 a 6% en países desarrollados en sujetos mayores de 50 años. Esto principalmente lo marca ya que la parte de países desarrollados, ya que se va a asociar con mayores tasas de producción de biomasa y de polución ambiental, como pueden ser Estados Unidos y México. En Estados Unidos, como tal, menciona que hay una cantidad de personas, con 15 millones de personas que la padecen. Esto pues es algo muy importante de mencionar, ya que la mayoría de la población americana se estima que va a desarrollar algún grado de insuficiencia respiratoria. Como tal, no se ha identificado algún tipo de agente específico, pero debido a la gran producción de biomasa por la cuestión de producción de mucho tipo de tecnología, se piensa que es más o menos dirigida a ese tipo de situaciones ambientales. En México, para el INER, principalmente ocupa el cuarto lugar en la tabla de morbimortalidad anual. Esto pues fue en la actualización de 2017. Como tal, no hay una nueva actualización, y al igual que en padecimientos como la enfermedad renal crónica, en México no existe un conteo de cuántos pacientes con EPOC hay, lo que dificulta un poquito la epidemiología para el país. También en México se ubica entre el sexto
y cuarto lugar en mortalidad. Y a nivel mundial, y la prevalencia es igual entre hombres y mujeres. Sin embargo, pues anteriormente era predominantemente en hombres, pero recientemente por los cambios de vida, como se ha visto en las recientes fechas, que las mujeres empiezan con un poco más hacia el tabaquismo, a los cigarros eléctricos, todo tipo de situaciones, ya se equilibró más o menos la balanza. Anteriormente en una relación de 3-1, ahora estamos en relación 1-1 respecto a este padecimiento. Respecto a la fisiopatología, tenemos más o menos lo que es la misma, lo que vimos en la ponencia de asma. Nada más que en este caso van a derivarse este tipo de inflamación y esta cronicidad van a terminar en dos tipos de escenarios clínicos, la bronquitis crónica y la enfisema pulmonar. La bronquitis crónica va a ser un proceso inflamatorio a nivel de las vías aéreas de conducción y va a ser caracterizado por una sobreproducción de moco, y esto va a ocasionar la tos. La presencia de tos y expectoración por 3 meses sucesivos, cuando menos 2 años consecutivos, habiendo descartado otra patología respiratoria o cardíaca. La bronquitis crónica como tal, como lo menciona, es como tal, el tejido sigue respetado, pero hay una inflamación muy importante que va a terminar en cambios anatómicos, principalmente pues la producción de moco para intentar liberar este tipo de situaciones inflamatorias. Mientras que el enfisema pulmonar es una sobredistensión anormal de las vías aéreas distales al bronquio terminal con distensión y ruptura de la membrana alveolo-capilar. Aquí prácticamente los pulmones son muy frágiles debido a toda la inflamación que se tuvo, el tejido ya es fibroso y va a terminar prácticamente con la destrucción de esta relación membrana alveolo-capilar, lo que va a dificultar lo que es la transmisión de oxígeno de los capilares de pulmonares a los sanguíneos. Y como podemos ver en la imagen, una vía aérea sana del lado izquierdo y del lado derecho tenemos una vía aérea con un paciente con bronquitis. Como tal, la diferencia es que en la bronquitis crónica el tejido está respetado, pero hay una hipersecreción de moco y va a estar inflamado. Y en el enfisema pulmonar el bronquio sano va a estar respetado y el bronquio con enfisema va a perder esa relación y va a dificultar lo que es la difusión de gases a los vasos sanguíneos debido a la rotura de los sacos alveolares. Respecto al diagnóstico que marca la GOLD, también tenemos como tal lo más importante, que va a ser la espirometría. Tenemos una BF1 sobre CBF, que es una relación en porcentaje de la capacidad forzada que se expira en el primer segundo y del total exhalado para la capacidad vital, que son las siglas que les mencionaba al principio. Y su valor normal en un paciente es mayor al 80%. Si está menor al 80%, ya estamos pensando o nos da a entender que hay un patrón obstructivo, y como tal el paciente pues tiene riesgo de padecer EPOC. Como tal, al igual que en el diagnóstico de asma, no es totalmente específico que sea menor al 80%, ya que se ha visto pacientes con EPOC que posteriormente mejoran un poco después del tratamiento, pero pues hay que tenerlo en cuenta que idealmente va a ser en un primer nivel de atención menor al 80%. Recordar también que la espirometría va a medir el volumen y la tasa de flujo del aire que respira una persona para diagnosticar enfermedades o determinar el progreso del tratamiento. Esto es importante mencionarlo, ya que la espirometría nos va a ayudar muchísimo a revalorar al paciente y para ver si la terapia que estamos otorgando es la indicada o si podemos pasar a otro tipo de tratamiento. También mencionar que hay otras pruebas diagnósticos iniciales. El primer escalón va a ser la espirometría forzada, la prueba con broncodilatador y la radiografía de tórax. El segundo escalón va a ser las pruebas diagnósticas adicionales, una gasometría arterial para ver en caso de que tenga algún tipo de hipoxemia, algún trastorno del CO2 para la eliminación, la pulsioximetría de pulso, análisis de sangre y orina para descartar que no tenga algún tipo de enfermedad coadyuvante, electrocardiograma para descartar también algún tipo de cuadro cardíaco que esté condicionando la falta de oxígeno, y la determinación de alfa-1 antitripsina sérica en caso de que se tenga la sospecha de algún trastorno genético, principalmente en pacientes que no tengan ningún antecedente de exposición a biomasa o que aparentemente sean sanos, sin ninguna comorbilidad, y principalmente que sean pacientes jóvenes. Esto se va a desencadenar principalmente hacia la adolescencia, la adultez. Y las pruebas diagnósticas opcionales, que no se ocupan tanto, son más específicas cuando hay otro tipo de padecimientos, como el test de difusión en monóxido de carbono, la platismografía, la determinación de la distensibilidad pulmonar, el test de la marcha de 6 minutos, la ergometría respiratoria, pulsioximetría nocturna, polisomnografía, tomografía computarizada torácica, el ecocardiograma o la hemodinámica pulmonar. Como les mencionaba, estas son específicas cuando se sospecha de otra enfermedad aparte o sobreagregada al EPOC.
entonces no son tan específicas que nosotros las mandemos en el primer nivel de atención. Y ya que tenemos como tal las pruebas diagnósticas, vamos a clasificar el EPOC. El estadio 0 o estadio en riesgo es un paciente que tiene tos y expectoración crónica, pero tiene una espirometría normal. Aquí es donde les mencionaba que muchos pacientes, a pesar de que tienen los síntomas, hay de saturación, por ejemplo, o sintomatología, no cursan como tal ya con un diagnóstico de EPOC, ya que la espirometría es normal, pero hay que tenerlos bajo vigilancia, ya que posteriormente podrían debutar. El EPOC leve, que es un paciente con tos, expectoración crónica, con disminución leve de los flujos aéreos. La relación de FEP1 y FBC es menor al 70% y el FEP1 es de 80% o más de lo predicho. En el EPOC moderado hay presencia de tos, expectoración, sibilancias e inicia la disnea. Aquí lo subrayo porque pues, es cuando inicia como tal. En los anteriores el paciente no lo va a presentar de manera tan importante. La relación FEP1-FBC es menor al 60% y la FEP1 es de 50 a 80% de lo predicho. Esta es la que va disminuyendo acorde a la severidad. La EPOC severa hay presencia de tos, expectoración, sibilancias, disnea con signos de insuficiencia respiratoria, cianosis central o insuficiencia cardíaca e ingurgitación yugular. La relación FEP1 y FBC va a ser menor al 70% y la FEP1 va a ser de 30 al 50% de lo predicho. Y en el EPOC muy severo son los mismos síntomas, acompañado de una insuficiencia cardíaca derecha o fallo respiratorio. Y la FEP1 va a ser la que cambia igualmente, una relación menor al 30% de lo predicho. Como pueden ver, lo más importante para clasificarla es la FEP1 y como tal la sintomatología para poder clasificarla. Respecto al tratamiento, vamos a seguir, igual que en la exposición pasada, al esquema GOLD de 2017. El esquema GOLD, como les mencionaba, es donde me basé para esta exposición y es la iniciativa global para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Respecto a la clasificación de esta enfermedad para el tratamiento, la más clásica o la más utilizada es la ABCD. Esta clasificación va a tener, de acuerdo a los síntomas y de acuerdo a la exacerbación o historial de exacerbaciones que tiene el paciente, lo cual lo va a clasificar en 4 grupos. Otro tipo de clasificación que podemos ver también es el tipo de Gold. Esta es un poquito más útil y nos va a ayudar un poco más a identificar la gravedad del paciente y iniciar un tratamiento de acuerdo a la escala de gravedad de la obstrucción, como lo mencionábamos en la parte de diagnóstico. Y esta va a ser Gold 1, Gold 2, Gold 3 y Gold 4. Más o menos similar a lo que es el asma, de acuerdo al estadio en el cual nos encontremos va a ser el tratamiento. Para el grupo A, o en este caso el Gold 1, también tenemos que continuar. La principal esquema de tratamiento va a ser con un broncodilatador. Posteriormente vamos a evaluar el tratamiento o la efectividad que tuvimos y vamos a continuar con el mismo tratamiento o se va a agregar otro tipo de clase de broncodilatador. Para lo que es el grupo B o la Gold 2, aquí vamos a empezar con un esquema de la Malava, como más o menos parecido a lo que era en el diagnóstico de asma, que pues recordemos que son broncodilatadores de larga duración y de duración corta. Es más o menos similar al escalón, en este caso 2, de lo que era el paciente con asma. Para el grupo C o Gold 3, que ya es el severo, hay que acompañar lo que es el tratamiento de un igual lama-lava de corta duración y larga duración y acompañado con un inhibidor de la formación de leucotrienos. Esto pues principalmente va a ayudar un poco más a la disminución de que el tejido inflamatorio y va a liberar un poco más la vía aérea. Y pues menciona que también en caso de que no se tenga un control se puede agregar un segundo esteroide de duración prolongada para ayudar a controlar un poco más de inflamación a lo largo del día. Y por último, para lo que es el Gold 4 o el grupo D, ese es un poquito el más complicado y nos va a, lo más importante de este grupo es la revaloración. Tenemos igual, como les mencionaba, un esteroide de corta y de larga duración acompañado de un inhibidor de leucotrienos. Al igual que en el paso pasado, podemos agregar un segundo medicamento de larga o de corta duración, siempre y cuando tengamos muchos cuadros repetitivos de exacerbaciones. Y en caso de que predominen las sintomatologías o que continúen las exacerbaciones, también considera el uso de macrólidos. Sobre todo principalmente en pacientes fumadores, va a estar acompañado de infecciones bacterianas o en caso de muchos pacientes con infecciones de vías respiratorias repetitivas, puede reconsiderarse también que sea algo asociado a un cuadro bacteriano.
Entonces, pues aquí es algo un poquito más importante también tomar laboratorios para ver que no tenga ningún proceso coadyuvante a que tenga algún tipo de inflamación. Y también un medicamento que se está experimentando un poco, que es el Roflumilast, que va a ayudar es un dilatador y muy agresivo contra la mucosa respiratoria y que pues prácticamente va a liberar el broncoespasmo al paciente. Sin embargo, sigue en estudio ya que tiene efectos muy prolongados y pues la vasoconstricción de la vía aérea muy prolongada puede llegar a causar isquemia, por lo cual sí ayuda, pero de no controlarla a tiempo puede ser más perjudicial para el paciente. Y pues ya para terminar tenemos lo que son los algoritmos terapéuticos y diagnósticos. En esta pues nos menciona más o menos una triada específica de un paciente con sospecha de POC, que es un paciente mayor a 35 años, que es donde se ha visto que empiezan más o menos algunos pacientes con tabaquismo intenso, que es el siguiente cuadro, que es más de 10 paquetes al año, o para lo que es el índice tabáquico, un índice tabáquico mayor a 15, que va a estar acompañado de síntomas principales de POC, como ya que mencionábamos, disnea más tos con o sin expectoración. Es una tos que dura más de 6 meses y se va a considerar como una tos crónica. Y algunos síntomas inespecíficos que nos puede referir el paciente, como las sibilancias u opresión torácica, y en los estudios avanzados de la enfermedad se puede ver lo que es la pérdida de peso, la anorexia o síntomas de depresión o ansiedad. Esto pues nos va a obligar a una sospecha clínica y ya que tengamos la sospecha hay que realizar una espirometría con una prueba de broncodilatador, como les mencionábamos en las diapositivas pasadas. Si la FEB1 sobre FBC posterior al broncodilatador es menor a 0.7, hay que primero pensar en EPOC en estos pacientes, pero si no mejora con el tratamiento hay que ver un diagnóstico diferencial. Es lo que les mencionábamos un poquito también en los algoritmos pasados. Ya que tenemos el diagnóstico, hay que hacer la estratificación, como lo mencionábamos. Si es de riesgo bajo, lo manejamos con esteroides de larga duración. Si tiene algún tipo de exacerbación, lo podemos acompañar con uno de corta duración. En caso de que tenga riesgo alto, hay que identificar el fenotipo clínico, como lo mencionábamos, o más o menos similar a lo que es el diagnóstico de asma. El no agudizador, que es el que principalmente va a ser un padecimiento crónico, no va a tener exacerbaciones. El agudizador con enfisema, que es aquel paciente que va a tener, además del diagnóstico de enfisema pulmonar, va a tener muchos cuadros de agudización o son recurrentes. Y el agudizador con bronquitis crónica, que es como lo mencionamos, un paciente que tiene mucha secreción de moco. Aquí más o menos tenemos el tratamiento para cada uno de ellos y pues vamos asociado a lo que les mencionábamos. Por ejemplo, en la bronquitis crónica, uno de los medicamentos que está indicado es el Roflumilast, que recordamos que tiene una importante acción sobre el tejido pulmonar y va a ayudar a romper ese broncoespasmo. Sin embargo, es un poquito difícil. El mucolítico principalmente para la destrucción del muco, que es lo que nos está afectando. El macrólido se encuentra tanto en el enfisema como en la bronquitis, porque hay que descartar siempre lo que es una enfermedad bacteriana asociada antes de tratamiento. Y la tofigina como un destructor de lo que son los leucotrienos. Y en el fenotipo mixto es en el cual no se identifica un patrón ni para enfisema ni para bronquitis crónica, pero cumple con la definición de FEB1 menor al 70%. Aquí vamos a iniciar con LAVA y con inhibidores calcioantagonistas, junto con un LAVA en caso de exacerbaciones. Este no es un fenotipo mixto, es algo difícil de identificar y se va a asociar principalmente a lo que es algún tipo de trastorno secundario. La razón por la que indican el calcio antagonista es porque usualmente se va a asociar a cuadros de hipertensión pulmonar pues un poquito agudizados. Entonces es más común que un paciente llegue con algún tipo de los otros fenotipos y algún tipo de situación externa va a agudizar el cuadro y eso nos va a dar un fenotipo mixto, pero usualmente siempre va a desencadenar en las categorías pasadas. Ya que tenemos otro tipo también de estratificación de estos pacientes es riesgo bajo o riesgo alto, de acuerdo al grado de obstrucción, que es la FEP1, el grado de disnea o las exacerbaciones en el último año. Esto principalmente, al igual que en el asma, cabe recalcar que es para ver la efectividad del tratamiento. Identificamos al paciente, hacemos el diagnóstico, damos tratamiento y posteriormente lo ideal es revalorarlo mes con mes para ver cómo va con el tratamiento y lo vamos a estratificar si es un riesgo bajo o un riesgo alto. Si el paciente continúa con riesgo alto, hay que modificar el tratamiento, aumentar la dosis
y pues vigilarlo más que nada. O en caso de que no podamos controlarlo, pues referirlo con el especialista o principalmente pensar en algún otro tipo de forma de toma de oxígeno. Y mientras que el riesgo bajo va a ser un paciente del cual lo tenemos controlado, con una FEV1 menor al 50%, 0 o 2 episodios de disnea mensuales y las exacerbaciones del último año de 0 a 1, o que no ha tenido ningún ingreso a urgencias. Y pues ya en el último esquema que también nos marca la guía Gold es en aquellos pacientes mayores de 35 años con tabaquismo o exfumadores que fuman más de 10 paquetes al año con una FEB1 sobre FBC posterior al broncodilatario al 70%, nos va a dar un diagnóstico actual de asma. Es decir, que el paciente tiene estilo de vida para un paciente con EPOC, pero sin embargo no nos da un diagnóstico de EPOC, más bien nos da un diagnóstico de asma, porque la fracción es mayor o igual al 70%. Lo más importante de estos pacientes es identificar si hay un cuadro de asma agregado o no. Si no está agregado, se hace una prueba prueba de broncodilatador, se haga una mejoría de más de 15% y 400 mililitros o eosinofilia en sangre. En caso de que sí esté sintomatología o este laboratorio de asma, hay que clasificarlo como un solapamiento de asma y EPOC. Esto no es tan común en los pacientes pediátricos, es más común en los pacientes adultos que en algún momento de su vida, en la infancia, tuvieron algún grado o algún diagnóstico de asma, y es lo que nos va a exacerbar este tipo de cuadros. Las enfermedades pulmonares restrictivas son un conjunto heterogéneo de trastornos pulmonares, definidos por patrones restrictivos en la espirometría. Estos trastornos se caracterizan por una distensibilidad reducida de los pulmones, que compromete la expansión pulmonar y a su vez volúmenes pulmonares reducidos, particularmente con una capacidad pulmonar total reducida. Los síndromes restrictivos representan aproximadamente una quinta parte de los síndromes pulmonares. La prevalencia general de enfermedades restrictivas es difícil de estimar con precisión porque los grupos involucran múltiples condiciones patológicas, cada una de las cuales puede ocurrir en numerosas etapas clínicas. Sin embargo, se ha determinado que hasta 3 a 6 casos por cada 100.000 personas padecen enfermedades pulmonares intrínsecas. Estas enfermedades, las crónicas, que son las restrictivas, están subdiagnosticadas y subtratadas. Las poblaciones con mayor asociación con patrones pulmonares restrictivas son los adultos mayores, con una prevalencia de 2.7 casos por cada 100.000 habitantes. Las mujeres, ya que la sarcoidosis es más común en las mujeres, y también el género femenino, también hay un mayor riesgo de patrón restrictivo. En los individuos obesos o con un índice de mayor de corporal de mayor de 30, va a tener una disminución en los volúmenes pulmonares atribuidos a una mayor cantidad de obesidad central. Y como ya es sabido, los fumadores activos o pasados también es un factor de riesgo. En 2015, en un artículo nos habla que el total de muertes respiratorias fueron de 54.173. Hablando en referencia a patrones restrictivos, la enfermedad pulmonar intersticial fue la mayor, con 3.181 muertes. Enfermedades pleurales con 524 y deformidades del tórax congénitas y o adquiridas 14. Para la etiología se puede utilizar el acrónimo PAINT. Esto es para memorizar las causas de la enfermedad pulmonar restrictiva. P de pleurales o anomalías pleurales, A alveolares, I intersticiales, N neuromusculares y T torácicas. Sin embargo, una división más precisa tiene en cuenta el mecanismo patógeno. Se pueden dividir en dos debido a su patogenia, en enfermedades del parénquima pulmonar, esas son las causas intrínsecas, y enfermedades extrapulmonares, causas extrínsecas. En el parénquima pulmonar, la más importante es la fibrosis pulmonar idiopática, ya que es por la restricción intrapulmonar debida a procesos inflamatorios dentro del tejido pulmonar por enfermedades como enfermedades pulmonares intersticiales. Estas afecciones pueden agruparse en enfermedades que conducen a un aumento del retorno elástico, por ejemplo, neumopatías infiltrativas difusas y enfermedades intersticiales, y o enfermedades provocadas por la ocupación de espacios alveolares, por ejemplo, neumonía. Y en las enfermedades extrínsecas o extrapulmonares pueden ser el resultado de enfermedades de la pared torácica, como cifoescoliosis,
afecciones pleurales como derrames, pulmón atrapado, cicatrización pleural, empiema crónico, asbestosis, obesidad, trastornos neuromusculares como distrofia muscular, esclerosis lateral amniotrófica, poliomielitis y neuropatías afrénicas. Y ascitis. Las enfermedades extrapulmonares también se pueden agrupar esquemáticamente en patologías que producen una disminución del tono muscular de la bomba respiratoria, por ejemplo, miopatías y déficits neurológicos, también las que tienen deformaciones de la caja torácica, por ejemplo, cifoescoliosis, y una ocupación del espacio, como derrames pleurales y neumotórax. En resumen, las causas de las enfermedades restrictivas pueden ser múltiples. En algunas afecciones, como la fibrosis pulmonar idiopática, se desconocen las causas. Vamos a hablar de la fisiopatología y se va a dividir de acuerdo a las causas. Entonces, vamos a hablar primero de la restricción pulmonar intrínseca. En esta se va a caracterizar por la inflamación del parénquima pulmonar, con la posterior deposición de colágeno en el intersticio, que finalmente conduce a la fibrosis pulmonar. Con el tiempo, esta fibrosis progresiva va a engrosar los tabiques alveolares, imponiendo una barrera física al intercambio de los gases. Esto se va a reflejar en las pruebas de función pulmonar, donde se podrá observar una disminución de la capacidad de difusión del dióxido de carbono, DOLCO, además de disminuir la difusión de carbono. La fibrosis del tejido pulmonar va a disminuir la distensibilidad del tejido pulmonar y esta va a reducir la capacidad inspiratoria. Para hablar de la fisiopatología de las formas extrapulmonares, esta va a proporcionar una función mecánica alterada y va a estar inducida muy a menudo por las deformaciones de la caja torácica, pero también va a estar ligada a patologías neurológicas o musculares, o por la ocupación del espacio, como en el caso de los derrames pleurales. En la distensibilidad del sistema respiratorio, esa va a ser un concepto clave en la fisiología respiratoria y va a representar el cambio de volumen producido por un cambio de la presión de distensión. Esta va a estar determinada por las fuerzas elásticas. Es de destacar que la distensibilidad pulmonar es independiente de la caja torácica. Esta tienen que verla como una carcasa semirrígida, pero el pulmón y el tórax son un sistema dispuesto en serie. Por tanto, la conformidad de un sistema respiratorio intacto es la suma de las adaptaciones de ambas estructuras. Por lo tanto, esta se va a ver afectada por cualquier enfermedad de los pulmones, de la pleura o la pared torácica. La distensibilidad pulmonar va a disminuir si el pulmón está demasiado rígido y va a aumentar en condiciones menos rígidas como el enfisema. La distensibilidad torácica también va a disminuir en condiciones de distensibilidad reducida de la caja torácica, por ejemplo, en la obesidad y cifoescoliosis. También va a tener una hipoxemia que va a estar asociada o no a hipercapnia, y esta es una consecuencia del daño pulmonar y una expresión de insuficiencia respiratoria. Y las características funcionales de un patrón restrictivo en las pruebas de función pulmonar va a incluir un volumen, una capacidad pulmonar total disminuida y una capacidad vital forzada. En las manifestaciones clínicas se puede encontrar taquipnea, hipoxemia, disminución de capacidad residual funcional y disminución de ruidos respiratorios. Las disfunciones intrínsecas comprometen el parénquima pulmonar, generando alteración de la distensibilidad pulmonar estática, aumentando la resistencia a la expansión y aumentando la presión transpulmonar. También va a aumentar la rata de flujo, la resistencia, alterando los volúmenes y capacidades, disminuyendo la capacidad de fusión, alterando intercambio gaseoso y disminuyendo la presión arterial y el contenido arterial del oxígeno, conllevando a vasoconstricción hipóxica. Esta va a provocar hipertensión pulmonar y cor pulmonar, disminuyendo el gasto cardíaco y el trabajo ventricular derecho. Esto va a disminuir el aporte de oxígeno a tejidos, aumentando el gasto energético y llevando al individuo a fatiga con el tiempo, generando un estado de reposo forzado y un mayor trabajo ventricular derecho, que va a disminuir directamente en la capacidad funcional y la ejecución para realizar actividades básicas cotidianas y de la vida diaria. Las disfunciones extrínsecas comprometen la caja torácica, alterando la distensibilidad pulmonar dinámica, generando disminución de los volúmenes pulmonares, aumentando la presión transpulmonar, alterando la biomecánica de caja torácica, llevando a una desventaja mecánica por pérdida de gradientes de presión intrapulmonar. Esto aumentará el trabajo de músculos inspiratorios y del consumo de oxígeno, generando una redistribución del flujo y disminuyendo la capacidad aeróbica. Esto disminuirá el aporte a los músculos esqueléticos, disminuyendo la tolerancia a la actividad
ocasionándole en el individuo un estado de reposo forzado que va a generar una disminución de la capacidad funcional y de la ejecución de las actividades básicas cotidianas y de la vida diaria. Todo esto conllevará a una limitación en la funcionalidad del individuo. El pilar para la evaluación de la restricción pulmonar se basa en las pruebas de función pulmonar. Los resultados iniciales indicativos de restricción pulmonar serán una capacidad pulmonar total disminuida con una relación entre volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada conservada. Esto quiere decir superior al 70%. Una vez restrictivo, se sugiere un patrón restrictivo en la espirometría. Los pacientes deben ser remitidos para pruebas de función pulmonar con difusión pulmonar del dióxido de carbono. Esta va a encontrarse disminuida en pacientes con restricción pulmonar intrínseca. En los pacientes con restricción pulmonar extrínseca se presentará un patrón restrictivo en las pruebas de función pulmonar. Sin embargo, la difusión pulmonar del dióxido de carbono va a aparecer normal. Se deberán realizar también pruebas adicionales con tomografía computarizada de alta resolución, marcadores inflamatorios y o anticuerpos específicos de forma individualizada, de acuerdo con la etiología sospechada del tipo de restricción pulmonar. El pronóstico de los pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva varía mucho según la etiología de la restricción pulmonar. Debido a la naturaleza diversa de la enfermedad pulmonar restrictiva, se deben realizar todos los esfuerzos para obtener un diagnóstico específico una vez que se haya confirmado la restricción pulmonar. La enfermedad pulmonar restrictiva avanzada va a producir hipoxemia, y esta solo se podrá compensar con elevaciones de la frecuencia respiratoria. El aumento del gasto de energía en la respiración puede provocar desgaste muscular y pérdida de peso. Una vez que fallan los mecanismos compensatorios y la hipoxia mejora, los pacientes desarrollan insuficiencia respiratoria crónica. Los trastornos del sueño, incluida la apnea obstructiva del sueño, que también son comunes en pacientes con restricción pulmonar extrínseca debido a obesidad, también se han observado en una cantidad significativa de pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva intrínseca. La insuficiencia respiratoria crónica y la distorsión de la arquitectura pulmonar van a provocar hipertensión pulmonar y cor pulmonar. El manejo de la enfermedad pulmonar restrictiva varía según la etiología de la restricción. Los pacientes con exacerbaciones agudas suelen tratarse con esteroides durante varios días. Sin embargo, no se recomienda la terapia prolongada con esteroides debido a las complicaciones asociadas, como hiperglicemia. Como tratamientos sugeridos para la fibrosis pulmonar idiopática, se prescriben la terapia de oxígeno, el manejo de enfermedades concomitantes y la rehabilitación pulmonar, además de pirfenidona y nintedanib. Para los pacientes obesos, el manejo implica perder peso mediante una combinación de dieta y ejercicio físico. Los pacientes con obesidad mórbida que no logran perder peso con los métodos tradicionales deben ser remitidos para la evaluación de la cirugía de bypass gástrico, ya que se ha demostrado que es eficaz para lograr una pérdida de peso significativa y una mejoría en las enfermedades restrictivas. El deterioro de la función pulmonar en pacientes con escoliosis grave puede controlarse con una corrección quirúrgica. Y los pacientes con fibrosis pulmonar extensa e insuficiencia respiratoria crónica deben evaluarse como posibles candidatos para un trasplante de pulmón. Las porfirias son trastornos infrecuentes en los cuales la hemoglobina se metaboliza en forma anormal como resultado de deficiencias genéticas o adquiridas de enzimas que participan en la vía de la síntesis del hemo. Estas deficiencias promueven la acumulación de precursores del hemo que producen efectos tóxicos. Las porfirias se definen en función de la deficiencia enzimática específica. Se van a caracterizar por dos manifestaciones principales: trastornos neuroviscerales, que son las porfirias agudas, y fotosensibilidad cutánea, porfirias cutáneas. Con la excepción del tipo esporádico de porfiria cutánea tardía, las porfirias son enfermedades hereditarias. La herencia autosómica dominante es la más común. El hemo, un pigmento que contiene hierro, es un cofactor esencial de numerosas hemoproteínas. Prácticamente todas las células del cuerpo humano requieren y sintetizan hemo. Sin embargo, la mayor parte del hemo se sintetiza en la médula ósea, en los eritroblastos y los reticulocitos, y se incorpora en la hemoglobina. El hígado es el segundo sitio más activo de síntesis del grupo hemo, la mayor parte del cual se incorpora a las enzimas del citocromo P450. En las porfirias autosómicas dominantes, los estados homocigotas o heterocigotas compuestos pueden ser incompatibles con la vida, causando habitualmente la muerte fetal. La penetrancia de la enfermedad en las heterocigotas con manifestaciones clínicas varía,
Por lo tanto, la enfermedad con expresión clínica es menos frecuente que la prevalencia genética. La prevalencia de la porfiria cutánea tardía es alrededor de 1 entre 10.000 habitantes. La prevalencia de la mutación genética causante de la porfiria intermitente aguda es de aproximadamente 1 de cada 1.500, pero dado que la penetrancia es baja, la prevalencia de la enfermedad clínica es también de 1 por 10.000. La prevalencia de ambos tipos de porfiria varía ampliamente entre regiones y grupos étnicos. En las porfirias autosómicas recesivas, solo los estados homocigotas o heterocigotas compuestos producen la enfermedad. La protoporfiria eritropoyética, la tercera porfiria más común, es autosómica recesiva. La herencia ligada al cromosoma X se produce en una de las porfirias, la protoporfiria ligada al X. Las porfirias se producen como resultado de una deficiencia en alguna de las últimas 7 enzimas de la vía de síntesis del hemo, o por la actividad aumentada de la forma eritroide de la primera enzima de la vía, la ALA sintetasa 2, ALAS2. La deficiencia de ALAS2 causa anemia sideroblástica en lugar de porfiria. Cada enzima está codificada por un solo gen. Cualquiera de las numerosas mutaciones posibles pueden alterar los niveles o la actividad de la enzima codificada por ese gen. En presencia de una deficiencia o un defecto en una enzima de las vías de la síntesis del hemo, su sustrato y otros precursores del hemo modificados en condiciones normales por esa enzima pueden acumularse en la médula ósea, el hígado, la piel u otros tejidos y producir efectos tóxicos. Pueden hallarse concentraciones sanguíneas excesivas de estos precursores, que también pueden excretarse a través de la orina, la bilis o las heces. Aunque las porfirias se definen con mayor precisión de acuerdo con la enzima deficiente, la clasificación basada en el sitio principal de hiperproducción de los precursores del hemo, hepatocitos o eritrocitos, o en las manifestaciones clínicas principales, agudas o cutáneas, a menudo resulta útil. En las porfirias hepáticas agudas tenemos porfiria aguda intermitente, coproporfiria hereditaria, porfiria variegata y porfiria por defecto del ácido aminoleubilínico deshidratasa, ALA-DP. En las porfirias hepáticas crónicas tenemos porfiria cutánea tardía y porfiria hepatoeritropoyética. En las porfirias eritropoyéticas tenemos porfiria eritropoyética congénita, protoporfiria eritropoyética y protoporfiria ligada al cromosoma X, y entre otras envenenamiento por plomo. A causa de la penetrancia variable, la prevalencia de la enfermedad con manifestaciones clínicas es menor que la prevalencia genética. Las manifestaciones clínicas de las porfirias agudas son inespecíficas, incluso cuando son graves, por lo que muchos pacientes permanecen sin diagnosticar o se diagnostican erróneamente por tener otras afecciones médicas o quirúrgicas. En las porfirias agudas puede ocurrir una combinación de manifestaciones clínicas inespecíficas en las siguientes 3 categorías amplias, a veces denominadas como una tríada clásica. El dolor abdominal severo es el síntoma más común y a menudo el síntoma inicial de un ataque. Por lo general es más generalizado que localizado y a menudo se acompaña de náuseas, vómitos, distensión, estreñimiento o diarrea. El dolor suele ser intenso con pocos hallazgos físicos que se encuentran en afecciones inflamatorias como la apendicitis. La neuropatía periférica puede manifestarse como dolor en múltiples áreas como la espalda, glúteos, pecho o extremidades. La paresia puede desarrollarse y progresar, especialmente con un ataque avanzado. La detección temprana de la paresia, que a menudo comienza proximalmente en las extremidades superiores, requiere un examen neurológico cuidadoso. La participación del sistema nervioso central y autónomo puede causar cambios en el estado mental, convulsiones, psicosis, insomnio y ansiedad. La afectación hipotalámica puede causar el síndrome de producción inadecuada de la hormona antidiurética, que conduce a hiponatremia. Las manifestaciones del sistema nervioso autónomo incluyen taquicardia, hipertensión y disfunción de la vejiga con retención urinaria, incontinencia y disuria. Otras pistas pueden incluir orina rojiza o marrón debido al exceso de porfirinas o porfobilina, respectivamente, a menos que se diagnostique erróneamente como hematuria. Durante los ataques pueden producirse insuficiencia renal y pruebas de función hepática normales. La importancia de los síntomas crónicos y el impacto de la calidad de vida ha ganado énfasis en la literatura reciente. Una triada clásica u otra combinación de síntomas inespecíficos no puede por sí sola ser diagnóstica de porfiria aguda. En la práctica clínica, el diagnóstico a menudo se descarta cuando los pacientes son síntomas clásicos, son evaluados adecuadamente. Para las manifestaciones cutáneas, son síntomas cutáneos o intermitentes relacionados con fotosensibilidad cutánea.
y en algunas porfirias agudas también pueden producir manifestaciones cutáneas. Algunos factores asociados que a menudo se han visto presentes son el sexo femenino, la fase lútea del ciclo menstrual o ciertos medicamentos que precipitan estos ataques, por ejemplo, fenitoína, antibióticos de sulfonamida, rifampicina, progestinas, teniendo en cuenta que las características no siempre están presentes. La evaluación inicial en urgencias incluye una historia clínica y un examen físico, hemograma completo, análisis de orina, química sanguínea que incluya funciones hepáticas e imágenes o estudios de gabinete, radiografías simples, ecografía o tomografía computarizada. Los resultados negativos en este punto requieren que se amplíe el diagnóstico diferencial y es donde se inicia el cribado de porfirias agudas para dar un diagnóstico oportuno, que se va a solicitar un examen general de orina y un hemograma completo para detectar porfirinas o precursores de estas deficiencias enzimáticas como porfobilinógeno y ácido delta aminolebulínico. Estos van a tener alteraciones a nivel en el plasma, en las orinas y en las heces. Hablar de la porfiria aguda, a nivel de plasma va a haber una elevación del 618 a 620. Para hablar de una porfiria cutánea de porfirinógeno, va a haber una elevación de igual mayor de 618 a 620. Y así se debe de ir descartando cada tipo de porfiria. Para el tratamiento de las porfirias consta de 3 pilares. 1. Tratamiento del ataque agudo. 2. Prevención de los ataques. Y 3. Seguimiento de las complicaciones a largo plazo. Hablar del tratamiento agudo debe de vigilarse o retirar o eliminar los factores desencadenantes. Se tienen que tratar los síntomas agudos y debemos de iniciar o tratar de tener una terapia con hemo intravenoso. Se sabe que varias afecciones inducen la síntesis de hemo y la expresión de ALAS-S1 en el hígado, lo que puede provocar ataques agudos de porfiria. Un pilar en el manejo de los ataques agudos es identificar y eliminar los inductores de estos ataques. Los medicamentos que inducen la síntesis del citocromo P450 son una clase conocida de desencadenantes de estos ataques. El ayuno prolongado también predispone a los mismos ataques y que los primeros son en un ayuno impuesto por cirugía abdominal o con medidas extremas para adelgazar, como una dieta muy restringida o bypass gástrico. En cambio, los pacientes que toman carbohidratos adicionales para este propósito pueden desarrollar obesidad. Si bien el ejercicio puede afectar el equilibrio calórico, nunca se ha relacionado con ataques agudos. Los cambios en los niveles de hormonas ováricas son otro posible inductor de los ataques y es probable que las progestinas sean más porfiriogénicas que los estrógenos. En algunos casos, los ataques son recurrentes y cíclicos y ocurren justo antes de la menstruación. El uso de anticonceptivos orales se ha asociado con ataques agudos y no se recomienda en este tipo de enfermedades. La terapia de reemplazo de estrógenos en dosis bajas, por otro lado, parece ser seguro. El embarazo generalmente transcurre sin incidentes, pero se han informado ataques agudos y pueden requerir tratamiento con hemo intravenoso. Para el ataque agudo siempre se utilizará hospitalización. Se debe de administrar carga de carbohidratos con dextrosa 400 gramos al día. En caso de que haya hiponatremia, eso es en un 30% de los casos, secundaria hipovolemia. Se debe de agregar solución salina. Hay veces que puede haber taquicardia e hipertensión, se puede usar propanolol, pero el tratamiento indicado siempre va a ser hemamina o hemo intravenoso. La dosificación es de 3 a 4 miligramos kilogramo al día durante 4 días o depende de en qué etapa del ataque lleguen. A veces puede variar los días. Los efectos secundarios de esta administración son flebitis, fiebre, dolor, malestar general, hemólisis, anafilaxia y colapso circulatorio. Para la prevención de ataques agudos es necesario revisar los medicamentos actuales y eliminar los dañinos en porfirias agudas. También se debe de buscar infecciones concurrentes u otras afecciones que puedan desencadenar estos ataques. Se debe de vigilar la historia dietética y se debe de enviar al nutriólogo. También se debe de evitar fumar y se debe de hacer una buena historia clínica menstrual, ya que hay veces que estos ataques pueden ser o pueden no estar en los ciclos y entonces es cuando se agregaría una profilaxis con hemamina, dosis 1 o 2 veces por semana en ausencia de síntomas. El monitoreo a largo plazo es por los efectos que puede causar estas enfermedades como la hipertensión, el daño renal, cáncer primario de hígado, depresión, dolor crónico y suicidio.
En mayores de 50 años, el riesgo es 60 a 110 veces mayor que en cualquier persona de cáncer de hígado. Es motivo por el cual una vez al año se debe de mandar una ecografía o cualquier método de imagen para detectar lesiones en etapa primaria y así prevenir o detectar a tiempo el cáncer. Sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.